Hola clase, hoy vamos a continuar nuestro tema de genética mendeliana. Vamos a recordar algunas cosas que se habían trabajado en el video anterior de la semana pasada. Entonces, una manera de representar todo lo que el señor Mendel propuso es a través de estos cuadritos, estas representaciones que se llaman pedigrís. Este es el pedigrí para una familia y la herencia de la característica lóbulo de la oreja pegado o lóbulo de la oreja despegado. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos están mostrando el genotipo de los abuelos. Entonces los hombres están con cuadrito y las mujeres con círculo. Entonces aquí vamos a ver que estos dos abuelos tuvieron 4 hijos, estos otros dos abuelos tuvieron 2 hijos y estos dos tuvieron a su vez 2 hijos, ¿cierto? Así es como leemos este cuadro. Entonces lo que vamos a hacer es acordarnos que las características que están en letra minúscula son las características recesivas y las características que tienen letra F mayúscula son las características dominantes. Eso sería el genotipo de lo que está en el, digamos, la información que está en el ADN de ese individuo. Y el fenotipo, acordémonos que es cómo vemos a esta persona, a simple vista vemos esa característica, cómo se expresó en esa persona. Por ejemplo, aquí vemos que esta señora tiene en su genotipo F minúscula y F minúscula y nació con la característica fenotípica de lóbulo pegado. Este señor entonces tiene la característica genotípica mayúscula minúscula, o sea, es heterocigoto, y nació con la condición oreja, el lóbulo de la oreja despegado. Listo, entonces aquí vamos a poner un ejemplo. Podríamos analizar el genotipo y el fenotipo de todos los individuos. Entonces en este caso vamos a hacer el ejemplo con el individuo número 1. El individuo número 1 que tiene aquí, yo les puse estos numeritos para que ustedes los identifiquen. Entonces el individuo 1, en este caso este individuo, que es F minúscula y F minúscula, podemos decir que nace homocigoto. ¿Por qué es homocigoto? Porque ambas letras están en minúscula. Homo igual, acordémonos. Cigoto, recesivo. Recesivo, ¿por qué? Porque las dos letras están en minúsculas. Si las dos letras estuvieran en mayúsculas, sería homocigoto dominante, pero en este caso es homocigoto recesivo. Ese sería el genotipo. Y el fenotipo, o sea, este individuo, ¿cómo esperaríamos que naciera? Si en información de su ADN dice lóbulo pegado, pues obviamente van a ser con lóbulo pegado. La idea en el taller es la siguiente. La idea en este taller, en el primer punto, es que usted, ya hicimos el ejemplo con el individuo 1, ahora usted tiene que mirar el individuo número 4, que es este, que es su nombre, va a mirar cuál es su genotipo y cuál es su fenotipo y va a seleccionar. Ahora, para este punto le están preguntando acerca del individuo 6, o sea que usted mira aquí, esta señora está y va a mirar el genotipo y el fenotipo para seleccionar. Para este punto le están diciendo que si se supone que el individuo 7 y 8, o sea, este individuo y este se aparean, se reproducen, la probabilidad de tener hijos con el fenotipo F mayúscula, F minúscula es. Entonces, para esto usted tendría que hacer un cuadro de Punnett en su cuaderno, en una hojita, cruzando este individuo con este individuo, como lo vimos en el taller de la semana pasada, y una vez tenga los porcentajes, puede elegir la mejor respuesta. Es de recordar que la genética mendeliana se cumple en una porción muy pequeña de nuestros genes, más o menos del 5%. El resto de características se heredan siguiendo otras reglas que vamos a ver más adelante. Pero de las poquitas características que heredamos siguiendo las leyes que Mendel planteó por allá antes del año 1900, están estas principales. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que esta característica es dominante sobre esta, por eso están representadas con letra mayúscula y letra minúscula. Esta característica, poder plegar la lengua en esta posición, es dominante sobre esta. En los hombres tener este hoyuelo en el mentón es dominante sobre esta. En los hombres tener entradas aquí es dominante sobre la otra característica y esta, poder doblar el dedo en hasta esta curvatura es dominante sobre esta. Entonces,
¿Cuál es el reto de usted en el taller que va a desarrollar? Vamos a elegir 4 características las que usted quiera trabajar. Si es hombre, pues le va a quedar más fácil porque, digamos, algunas, digamos, no se cumplen en mujeres. Entonces, por ejemplo, en mi caso, entonces, de estas características que vimos, de estas dos opciones, mis pies son así, ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es tomarme una foto, pues lo mejor sería con foticos suyas, ¿no? Pero pues si no puede, pues bueno, ya, sería poner la foto acá. Y tengo 3 opciones en mi genotipo, ¿cierto? Este es mi fenotipo. Las 3 opciones que tengo, ¿cuáles son? Entonces vamos a mirar. Aquí es con la letra D, ¿no? Entonces aquí mi opción 1 es ser homocigota dominante, heterocigota y homocigota recesiva. En esta situación, si mi información dijera em, dedo del pie más cortico que los demás, ¿cierto? Digo, con respecto al segundo, entonces aquí yo hubiera nacido con el dedo corto, ¿cierto? El dedo gordo del pie, el pulgar, dedo corto. Porque mi información dice dedo corto, pues ya, nazco de dedo corto. Aquí en mi información diría dedo corto, dedo largo. Como esta característica está dominando sobre la otra, entonces yo igual voy a nacer de dedo corto. ¿Listo? Ahora, perdón, esto se autocorrigió. Listo. Aquí. Uy. Esto. Entonces, si yo tuviera dedo largo, sí, dedo largo, o sea, que este dedito sea normal como los otros, es recesivo, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera dedo largo, pues nazco de dedo largo, ¿cierto? Entonces, en mi fenotipo que tengo, pues dedo largo. Entonces, mi ADN, ¿qué debe tener? Pues solamente esta información, dedo largo, ¿cierto? Las demás las voy a eliminar, las voy a quitar porque no harían parte de mi, así sería mi ADN. Solamente tengo una opción de tener esta opción en mi ADN, no tengo más opciones. Entonces voy a hacer lo mismo con mi cuerpo, voy a mirar cómo se cumplen estas características en mí o en algún familiar para poder diligenciar el cuadro. ¿Listo? Entonces, digamos, si aquí, por ejemplo, no hubiera sido este, sino hubiera sido, si por ejemplo mis pies no fueran como en el ejemplo anterior, sino que fueran así, ¿cierto? Entonces ¿cuáles son mis 3 opciones? Ya las tenemos, ¿cierto? Homocigota dominante, heterocigota y homocigota recesiva. Si mis pies fueran así, entonces yo descarto esta opción porque pues mis pies no serían así. Entonces tengo 2 opciones, que en mi genotipo diga cualquiera de estas dos y por eso mi fenotipo es así. Entonces en este caso sí tengo 2 opciones. Tengo la opción número 1, que es ser homocigota dominante para esta característica o ser heterocigota para esa característica. Entonces lo que usted tiene que hacer es mirar en su cuerpo cómo se comportan estas cosas. Yo pues voy a dar una mayor nota al que ponga acá la fotico de la situación suya, la real, y si no, pues lo escribe. ¿Listo? Pero entonces sería, por favor, que usted con sus familiares o con usted mismo pueda diligenciar en este cuadro y lo sube, le toma una sola fotico al cuadro y me lo sube allá al formulario de Drive. Eso sería todo.